a las 11 del mediodía se abre ya el plazo para el primer segmento de empresas, que es el segmento 1 de empresas entre 10 y menos de 50 empleados, pero bueno, no hay que perder la esperanza porque en el mes de junio y en el mes de octubre se supone y están anunciando que se abrirán las siguientes, ¿vale? Bueno, lo hemos estructurado un poco para que tenga un poco de sentido, como os comentaba. Vamos a empezar primero definiendo qué es el programa Aquí Digital. Bueno, el programa Aquí Digital es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y, por lo tanto, cae de los fondos Next Generation, ¿vale? Esos fondos que todo el mundo desea y todo el mundo quiere. Bueno, pues este se podría decir que es el primer programa transversal prácticamente a todas las empresas y autónomos que hay en España. De hecho, cuenta con 3.067 millones de euros, es muchísimo dinero, porque como el reparto se hace en cantidades pequeñas, bueno, pues se espera que aproximadamente sean 1 millón de solicitudes entre empresas y autónomos las que puedan acceder a ello. Desde luego que es un reto, hay que conseguirlo, es algo complejo por parte de la administración poder llegar a todos. De hecho, salía una noticia hoy en la que en Acelerapyme.es se habían registrado alrededor de 110.000 empresas y autónomos, pues imaginaos hasta 1 millón, de las que unas 80.000 o así habían realizado el test, que ahora os comentaremos que es necesario y obligatorio para hacer la solicitud, ¿vale? Bueno, pues va dirigido, como hemos comentado, a las empresas entre 0 y menos de 50 empleados, es decir, el 50 se queda fuera, ¿vale? Cuando hablamos de empresas hablamos de modo general, son siempre entidades que tengan algún tipo de actividad económica. Pueden ser autónomos, pueden ser asociaciones, pueden ser pymes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el objetivo que tiene esta ayuda, pues bueno, es conseguir que se implanten soluciones digitales en este tipo de empresas para que evolucionen y mejoren su negocio, ¿vale? Es algo muy básico. Podemos reconocer en este programa tres partes principales, ¿no? Por un lado tenemos los agentes digitalizadores, ¿vale? Que podéis ver a la izquierda, que son aquellas empresas que prestan soluciones de digitalización, las que han estado hasta ahora prestando soluciones de hacer páginas web, de redes sociales, ventas de ERPs, ventas de CRMs, etcétera, etcétera, pero que en este caso tienen que pedir su adhesión al programa. Para ello tienen que cumplir una serie de requisitos que si cumplen, bueno, pues son admitidos. El jueves pasado se admitieron las 3.000 primeras candidaturas y semanalmente se van a ir aceptando de 500 en 500. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que cuando vayáis a contratar con alguna de estas empresas, tenéis que pedirles, si queréis utilizar el bono, lógicamente que sean agentes digitalizadores. Si no, no podéis gastar el bono con ellas. Por otro lado, tenemos las pymes beneficiarias, que es a quien estamos dedicando hoy este webinario, ¿vale? Que son todas aquellas que van a poder solicitar el bono. Y luego está la figura del representante voluntario, que es aquellas determinadas personas físicas o jurídicas que van a poder hacer de representantes de esas pymes beneficiarias para que no tengan que ser ellas las que hagan las tramitaciones con red.es. En este caso, por ejemplo, Innovate, que somos nosotros los que hacemos este webinario, bueno, pues somos representantes voluntarios de unas cuantas empresas y, por lo tanto, quien quiere lo desee, podríamos hacer ese papel con ellos, ¿vale? Pymes beneficiarias, ¿quiénes son? Bueno, pues lo podéis ver ahí, empresas entre 0 y menos de 50 empleados. Lógicamente, no sirve de nada pedir un bono si luego no lo vas a gastar en nada, en ninguna solución de digitalización. Por lo tanto, lógicamente tienen que ser empresas entre 0 y menos de 50 empleados que tengan intención de hacer algún tipo de mejora a nivel digital, ¿vale? Luego veremos qué cosas son las que se pueden hacer dentro de este programa con las que vais a poder canjear el bono, porque aunque tengáis una página web, hay opciones, algunas ocasiones en las que vas a poder mejorarla, ¿vale? Lo que tengas. Pero esto es lo importante. Empresas entre 0 y menos de 50 empleados. Como os comentaba al principio, vamos a poder separarlo en 3 segmentos, ¿vale? Que es segmento 1, segmento 2 y segmento 3. El segmento 1 es el que empieza hoy, 10 a menos de 50 empleados, ¿vale? Cuando decimos menos de 50, podéis leer por ahí muchas veces que ponen de 10 a 49, bueno, es a 10 a menos de 50, porque veréis que el número de empleados se va a basar en el número medio de plantilla en el último año natural. Es decir, si hablamos de marzo, de 15 de marzo que estamos hoy, ¿vale? El último ejercicio natural es 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. Bueno, deberíamos irnos a la Tesorería General de la Seguridad Social y sacar un informe de plantilla media. Ese es el número medio de empleados que hemos tenido durante el año y es el que nos va a contar para esto, ¿vale? Por lo tanto, podríamos tener 49,9. Entonces, entraría en este segmento 1.
Si tuviéramos 9,9 no entraría en el segmento 1 y entraría en el segmento 2. ¿Vale? Pero por eso siempre es menos de. Entonces es de 10 a menos de 50, de 3 a menos de 10 y de 0 a menos de 3 empleados. Siempre basándose en ese informe de plantilla media que podrá mejorarse con los autónomos que tenga la empresa tipo societario, por ejemplo, como puede ser normalmente el administrador, o los administradores llamados colaboradores. Los administradores colaboradores son todos aquellos que trabajan en la empresa y conviven con el administrador, que como sabéis, pues sí puede ser la mujer o el marido, o hijos o hijas, o padres o madres, que trabajan en la empresa y son obligados a ser autónomos, ¿vale? Y no pueden estar en el régimen general, ¿vale? Por lo tanto, todos esos se podrían sumar a esa plantilla media que hemos comentado. Las fechas, 15 de marzo, segmento 2 están anunciando a través del teléfono cuando llamas a hacer la pyme, que saldrá en junio, y el segmento 3 que saldrá en octubre, ¿vale? O sea que inicialmente será ese las fechas. Los requisitos para solicitar el bono, esas empresas que hemos dicho que tenían que tener entre 0 y menos de 50 empleados, bueno, pues por un lado, ser pequeña empresa, microempresa o autónomo, ¿vale? Estar inscrito en el censo de empresarios y profesionales y retenedores. Esto es importante porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre que una asociación, por ejemplo, pueda presentarse o no pueda presentarse, ¿vale? Una escuela pueda presentarse o no pueda presentarse. Es decir, si no está dado de alta con un IAE que le obliga a hacer determinadas comunicaciones con Hacienda, vía impuestos, vía declaraciones, etcétera, etcétera, no podría presentarse, ¿vale? Porque en principio está dirigida a todas aquellas empresas que se dirigen al mercado, ¿vale? En general, no es decir, la asociación de jubilados, pues solamente se dedica a la asociación de jubilados, no se dedica a todos en general. Pero de hecho, si tiene un IAE a lo mejor porque se dedica a hacer formación de forma abierta y no solamente para los jubilados, pues bueno, pues podría presentarse. Luego, no tener consideración de empresa en crisis. ¿Qué quiere decir empresa en crisis? Es que, por ejemplo, en una SL, que como sabéis tiene un activo, un pasivo, y dentro de la parte del pasivo tiene lo que se llaman fondos propios o patrimonio neto, bueno, pues no puede pasar que esos fondos propios o patrimonio neto en la que está el capital social, las reservas, las pérdidas o beneficios de cada año, el importe total de los fondos propios sea inferior al 50% del capital social con el que se creó la empresa. Es decir, si el capital social de la empresa fue de 10.000 euros cuando la creamos o la hemos aumentado de capital, es de 10.000 y resulta que fruto de las pérdidas que hemos tenido, pues imaginaos que hemos tenido 8.000 euros de pérdidas en el primer año, pues 10.000 menos 8.000 son 2.000, los fondos propios estarían en 2.000 y por tanto por debajo del 50% de esos 10.000, que son 5.000. Pues no te podrías presentar. ¿Cómo vas a ver esto Red.es? Bueno, porque han industrializado todo este proceso y se van a dedicar a hacer consultas automáticas, por ejemplo, en este caso al registro mercantil, ¿vale? Para conocer ese dato. Igual que lo van a hacer como el punto 4 para si estás al corriente con la Seguridad Social o con la agencia tributaria, ¿vale? Además, es importante, porque esto lo conocimos en la convocatoria cuando se produjo a finales de febrero, que es contar con 6 meses de actividad, ¿vale? Cualquier empresa que se haya constituido recientemente, este año, por ejemplo, o a finales del pasado, no se podría presentar todavía. Como la convocatoria dura abierta 6 meses, hasta el mes de septiembre, si quedaran fondos, lógicamente, en el mes de junio y tuvieras creado en diciembre, perdón, del año pasado, podrías presentar, ¿vale? Pero cuando te presentes tienes que tener al menos 6 meses de actividad. Luego, es importante también que esta ayuda está dentro del régimen de minimis, ¿vale? El régimen de minimis es un régimen que, bueno, pues por temas de competencia dentro de la Unión Europea te obligan a que no puedas tener más de 200.000 euros en ese tipo de ayudas que están dentro del régimen de minimis superior a los 200.000 euros. Es decir, no podemos tener en 2022, en 2021 y en 2020 un importe superior a los 200.000 euros en ayudas minimis. Como ayudas mínimas destacadas, además de esta, tenemos, por ejemplo, todas aquellas que se produjeron a través de los ICO-COVID, ¿vale? Aquellos préstamos que se dieron durante el año 2020 y 2021 que tenían avales del Estado, bueno, pues no porque pidieras 100.000 euros tenías ya 100.000 euros de minimis, sino que el equivalente del aval del Estado de esos 100.000 euros, si recordáis, os daban un certificado del ICO que os decía cuál era el importe de la ayuda equivalente, de la subvención equivalente para el tema minimis. Bueno, pues 100.000 euros igual eran 6.000. O sea, para llegar a 200.000 tienes que ser una empresa que haya pedido ayudas potentes, ¿no? O sea, normalmente no llegaréis, pero es importante que las tengáis en cuenta, ¿vale? Y por último, como os decíamos, habrá que entrar en acelerapyme.es. Por último, pero es lo primero, lo que debéis hacer ya en cuanto acabéis este webinar y en el caso de que no lo hayáis hecho,
que son aquellas 80.000 empresas que os he dicho al principio, es realizar el test de madurez digital. Es un autodiagnóstico, entras en acelerapyme.es, te registras y el primer test que te aparece es el que tienes que hacer. Son 13 pasos, es muy, muy sencillo, ¿vale? Pero es obligatorio hacerlo porque cuando vayamos a hacer la solicitud, cotejará el CIF o el NIF del autónomo con su base de datos de aquellos que han realizado el test de madurez digital y si no lo han hecho, pues no te dejará avanzar, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué obligaciones tiene además ese beneficiario del bono? ¿Vale? Lo primero, recordar que eran requisitos para poder solicitar el bono y esto ya son obligaciones una vez te conceden el bono. Bueno, pues lógicamente es una subvención y por lo tanto se tiene que cumplir con aquello que dice la Ley General de Subvenciones, que son cosas muy, muy básicas y evidentes. Si se reciben más ayudas para los mismos gastos, se deben de comunicar, ¿vale? Se deben declarar fiscalmente, lógicamente esto es un ingreso dentro del año y por lo tanto habrá que tributar en el caso de que tengas beneficios. Se tiene que mantener un sistema de contabilidad separada para aquellos casos en los que se quiera realizar algún tipo de inspección, ¿vale? En el que, bueno, pues aleatoriamente en algún momento puedan decir, oye, necesitamos ver cómo habéis gastado esto, cómo lo tenéis contabilizado, las facturas, los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, pues debería estar en cuentas separadas para poderlo controlar mucho más fácil, ¿no? Que no estuve metido dentro de 200 movimientos más dentro de una misma cuenta. Establecer medidas para que no haya fraude, asegurar que es medioambientalmente responsable. Bueno, pues si no tenemos ninguna causa específica que no estemos cumpliendo a nivel medioambiental, bueno, simplemente esto es una declaración en el que a la hora de hacer la solicitud se dice que se cumple, ¿vale? Cualquier control que te puedan hacer, en cualquier momento te podrían decir, oye, si me has dicho que haces esto, pero quiero que me lo enseñes, pues enséñame una factura, enséñame un pago, enséñame lo que sea, ¿no? O déjame entrar con tus claves en ese CRM que dices que te has instalado, que lo quiero ver, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lógicamente figurar como beneficiario. ¿Vale? Eso son cosas que van a comunicar ellos y tú, por lo tanto, autorizas. ¿Cuáles son los pasos para solicitar el bono? Bueno, pues son 4 importantes. Como os decíamos, insistimos, registrarse en la web de Acelerapyme y hacer ese test de madurez digital. Eso es importante. ¿Vale? Recordad que son 13 preguntas que lo que van a hacer simplemente es indicar el nivel de digitalización que tienes. Es algo muy básico, pero es más estadístico que otra cosa para Red.es. Es decir, el resultado del test no va a afectar en nada a la concesión del bono o en lo que tengas que gastarte el bono después, pero es obligatorio porque lo que quieren es, según dijeron, conocer cuál es esa madurez digital hoy, antes de que comience el programa, y cuál es una vez haya pasado el programa. ¿Vale? Por lo tanto, ver cuál ha sido esa evolución. Por lo tanto, hacedlo sin miedo, hacedlo de forma sincera, que no hay ningún problema ni existe ningún tipo de vinculación. ¿Vale? Después hay que solicitar el bono digital en el momento que corresponda. Hoy a las 11 se podrá hacer para aquellas empresas de 10 a menos de 50 trabajadores. Y en el momento que te conceden el bono, por supuesto, es seleccionar al agente digitalizador con el que vas a hacer vas a aplicar cada una de las soluciones que quieres implantar. ¿Vale? Resumiendo esos pasos a seguir, cumplir con el número de empleados. Una duda que teníamos es que te decían que tenías que cumplir, bueno, según la norma de pequeñas empresas, micros, que te dice el anexo 1 de un reglamento de la Unión Europea, ¿vale? En el que te define cómo son las diferentes empresas, es decir, cuándo es una mediana empresa, cuándo es una gran empresa, cuándo es una pequeña empresa, cuándo es una microempresa. Bueno, pues aquellos que tengáis un poco más de idea en este sentido, bueno, pues que sepáis que tú dejas de ser pequeña empresa a lo mejor cuando cumples 2 de 3 criterios. En este caso es tener más de 50 empleados, tener más de 10 millones de euros de facturación o tener más de 10 millones de euros de total balance. ¿Vale? Cogemos el activo total, lo vemos en el balance y si vemos que superamos los 10 millones, ese sería. Entonces tienes que cumplir con 2 de esas 3. La duda venía aquí en todas aquellas empresas que hacen grupo. ¿Vale? Pues puede ser un grupo de 7 empresas que pues ninguna de ellas, lógicamente, llega a los 50 empleados, ni a los 10 millones de facturación, ni a los 10 millones de balance. Claro, la duda era que si aplicábamos ese anexo del reglamento de la Unión Europea, lógicamente tú formarías grupo porque una es propietaria de las demás, entonces se hace grupo y al hacer grupo tienes que sumar todas las unidades, facturaciones, etcétera, etcétera, entre ellos. Y por lo tanto, si superas los 50 empleados o los 10 millones de facturación en conjunto, dejas de ser pequeña empresa. La duda era que aquellos que no autorizan a que se les consulte de oficio la Seguridad Social, la Hacienda, el registro mercantil,
lo que les pide es el informe de plantilla media del año 2021, ¿vale? Entonces, claro, pensábamos, de hecho lo pensé yo rápido porque dije, jolín, si haces grupo por un lado y no te puedes presentar, pero si no autorizas a hacer nada de eso, simplemente presentando la plantilla media te van a dar la ayuda por no superar los 50 empleados, veo un poco de desventaja entre darles permiso o no darles permiso. Entonces, la pregunta que le hicimos a Acelerapyme fue esa y nos dijeron que solo se va a tener en cuenta el número de trabajadores. Es verdad que en la solicitud nos van a preguntar si tienen empresas vinculadas, pero no sabemos cuál es el efecto que pueda tener. En principio, según nos contaron, si el CIF tiene menos de 50 empleados, se puede presentar. De hecho, no se tiene en cuenta ni la facturación ni el total balance para ver si se superan esos 2 requisitos de 3. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier empresa que tenga menos de 50 empleados puede presentarse. En el caso de que te presentes, bueno, lo máximo que te puede pasar es que te lo denegaran, pero inicialmente, que era una duda que teníamos nosotros, es que sí, por lo que nos contestaron por correo electrónico, te podrías presentar, ¿vale? Importante el tema del minimis, ¿vale? Lo mismo que en el caso anterior, y luego ya el tema de Acelerapyme con su test de autodiagnóstico. Y bueno, hoy, como os decíamos, a las 11 se abre la convocatoria para las pymes del segmento 1. ¿Cuál es ese catálogo de soluciones digitales en el que vamos a poder gastar o canjear ese bono? ¿Vale? Dentro de aquellas empresas que se llamen agentes digitalizadores porque lo son y están adheridos al programa, que sepáis que alguien te puede decir que lo es y lo puedes comprobar a través de acelerapyme.es, en el que hay un buscador de diferentes agentes digitalizadores para ver que lo son. Es verdad que ahora de momento hay 3.000. 500 se van a ir dando de alta semanalmente, según dijeron desde red.es. Por lo tanto, alguien lógicamente puede estar en camino y no por ello tienes que denegarle el hecho de que vaya a ser tu agente digitalizador, porque seguramente lo va a conseguir. Siempre que cumplía una serie de requisitos, entiendo que todos los que se han presentado lo cumplían, ¿vale? Es verdad que ha habido algún tipo de problemas a la hora de hacer las páginas web que te obligaban, en que algunos no lo hacían cumpliendo los requisitos y había algún problema en ese sentido, pero todos los demás se supone que van a conseguir ser agentes digitalizados, ¿vale? Por lo tanto, aunque no lo sean hoy, que ni siquiera se había iniciado todavía el proceso de solicitud, ¿vale? De los bonos, pues bueno, tened en cuenta que igual tardan entre medio mes o un mes en conseguir los primeros bonos, las primeras empresas que se presenten, pues bueno, pues todo eso permite que todavía haya muchas empresas que se vayan convirtiendo en agentes digitalizadores. Las 10 soluciones digitales son estas, ¿vale? Las podéis ver ahí, supongo que las conoceríais ya, pues temas de sitio web, de comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, business intelligence, gestión de procesos, son RPs, factura electrónica, ciberseguridad, antivirus, etcétera, etcétera, ¿vale? Este catálogo se puede consultar en acelerapyme.es, ¿vale? Y cada una de las empresas que se han dado de alta como agentes digitalizadores, pues han solicitado la adhesión en algunas de estas categorías. Algunos en todas, otros en 2, otros en 1, otras en 8, ¿vale? Con lo que podéis consultar, lógicamente, ese agente digitalizador que os esté vendiendo un servicio que he estado de alta como agente digitalizador y en esa categoría, ¿vale? Porque no sirve solamente que he estado de alta como agente digitalizador, sino que lo tiene que estar también en la categoría correspondiente. Si vemos cada una de ellas, vamos a repasarlas rápido, porque yo creo que lo más interesante aquí es que podáis preguntar lo que tengáis, las dudas que tengáis, ¿vale? Pero lo más importante de todo es que tengáis claro que consigas un bono de 12.000 euros, como es el caso de este segmento 1, no quiere decir que te puedas gastar 12.000 euros en el sitio web, ¿vale? Sino que cada una de las categorías tiene una limitación para utilizar el bono. Por ejemplo, el sitio web y presencia en Internet, bueno, pues como todos conocéis, pues es el que te hagan una página web, que te mejoren el posicionamiento SEO dentro de la página web, etcétera, etcétera. Vale, pues esta tiene un máximo de 2.000 euros para cualquier beneficiario, da igual que estés en el segmento 1, en el segmento 2 o en el segmento 3. Por lo tanto, si tienes un bono de 12.000, pues podrás gastarte 2.000. ¿Que la web te cuesta 3.000? Bueno, tú solamente podrás aplicar 2.000. La diferencia la tendrás que pagar, como ahora os contaremos, ¿vale? O sea, aquí nadie te pone un límite en lo que puedes gastarte, sino que tienes un límite en el bono que se puede aplicar, ¿vale? Por ejemplo, el comercio electrónico, lo mismo, ¿vale? Pues es un e-commerce, ¿vale? Una tienda online y podemos aplicar 2.000 euros para todos los beneficiarios, ¿vale? Como mucho. Pero, por ejemplo, la gestión de redes sociales sí que tiene diferencias, ¿vale? En este caso tenemos 2.000 euros para empresas entre 0 y menos de 3, aquí perdón que hemos puesto hasta 2, pero es de 0 a menos de 3 empleados, y 2.500 para el segmento 1 y segmento 2, para aquellas que van desde 3 a menos de 50.
¿Vale? Entonces, esto lo vais a ir viendo. Vamos a pasar por encima de las 10 para que veáis un poco también, para quien no conociera cuáles eran los 10 tipos de categorías que habían, cuáles son las que podías aplicar. Bueno, pues tenemos gestión de clientes, que es el típico CRM principalmente, ¿vale? Porque es lo que te va a permitir las relaciones comerciales con los clientes, y que también tenemos esas limitaciones, los podéis ver aquí. Aquí, en cambio, para el segmento 1 tenemos 4.000 y para el segmento 2 y 3, 2.000. Business Intelligence Analítica, que es lo que nos permite explotar los datos de la empresa, ¿vale? A la hora de tomar decisiones, pues aquí tenemos 3 topes distintos según el segmento en el que estemos, ¿vale? 1.500, 2.000 y 4.000. Tened en cuenta que aquí donde más se nota principalmente va a ser empresas entre 10 y menos de 50 empleados, porque claro, no es lo mismo tener 11 que tener 48. Pero bueno, ahí que sepáis que el corte está en esos 4.000 para todo ese tipo de empresas, para ese segmento 1, y por lo tanto es el que se puede aplicar, ¿vale? Acordaos que con el límite que tenemos se podía aplicar este. Por ejemplo, hay, creo que son 2 que van por usuarios, ¿vale? Ya no van por segmento. Entonces, bueno, pues tenemos aquí que en la oficina virtual tendríamos 250 euros por usuario, ¿vale? Y son los que se podían aplicar en cada una de las empresas. ¿Vale? Oficina virtual pues puede ser un Office 365, ¿no? Que es el que te permite pues, trabajar en red sin ningún tipo de problemas, compartiendo en OneDrive pues, todo tipo de documentos, etcétera, etcétera. Aquí, si os fijáis, y claro, si nos vamos a 48 usuarios y son 250 euros por usuario, este sería una de las categorías en las que nos gastaríamos los 12.000 euros de golpe. ¿Vale? Es decir, si implantamos a los 48 usuarios los 250 euros por cada uno de ellos de oficina virtual, pues nos iríamos lógicamente a 12.000, ¿vale? Y se gastaría todo. Gestión de procesos, típicos RPs, ¿vale? Cualquier cosa relacionada con ellos, digitalizar o automatizar procesos. Bueno, pues tenemos también tres limitaciones, 500, 2.000 y 6.000. La factura electrónica, ¿vale? Que es una tendencia a más que vamos a ir teniendo. Bueno, pues implantar este tipo de factura electrónica, que además recordad que en el Key Digital, el programa Key Digital, es obligatorio que el agente digitalizador emita factura electrónica para cada uno de los servicios que se presten, ¿vale? Porque es todo para un mayor control, ¿no? Por parte de red.es. Bueno, pues tenemos 500, 2.000 y 6.000 euros. Ciberseguridad, bueno, pues ha pasado lo mismo que antes, ¿no? Pues en vez de 250 euros son 125 euros por dispositivo que se vaya a montar. Ten en cuenta que antes era por usuario, ahora es por dispositivo, ¿vale? Es decir, porque tú puedes tener 3 ordenadores en tu empresa, pero solamente tener 2 trabajadores, ¿vale? Porque resulta que el otro es para momentos puntuales y tal. Bueno, pues si montamos 3 antivirus en 3 ordenadores, pues aunque tengas 2 empleados, podrías ponerle 125 euros por dispositivo. Y comunicaciones seguras, sería la última categoría, bueno, pues exactamente lo mismo. Aquí sería 125 euros por usuario, ¿vale? Todo esto que hemos visto es muy fácil para aquello que sean nuevas implantaciones. Es decir, no tengo página web, pues me hago una página web. No tengo profesionalizado el tema de las redes sociales, venga, pues lo profesionalizo. No tengo un CRM, pues me pongo un CRM, eso es básico. Pero lo que ha sacado también Acelerapyme, Red.es, perdón, a través del programa Key Digital, en la última convocatoria, es lo que se llaman mejoras funcionales. Vale, por un lado es lo que hemos comentado, que debe ser una solución completamente nueva, esa sería una opción, ¿vale? Y la otra opción es la sustitución de lo que ya tenemos que no cumplía con los requisitos mínimos, ¿vale? Y por lo tanto podemos cambiar. Por ejemplo, vamos al caso sencillo de las páginas web, ¿vale? Una página web que lo que te dice el programa Key Digital es que tenga al menos 3 páginas o apartados, que sea responsive, que sea autogestionable. Por ejemplo, una página web en HTML no sirve. Las que van por WordPress sí servirían porque son autogestionables. Aunque nosotros no sepamos gestionarla, podríamos ser capaces de hacerlo a través del aplicativo que tiene WordPress para poder modificar determinadas cosas, arrastrar cajas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si la página que tenemos, por ejemplo, está en HTML, no cumpliría con ninguno de los requisitos o simplemente con 1 o con 2, porque sí que tendría 3 páginas, por ejemplo, y la podríamos sustituir, ¿vale? Aparte tiene que tener posicionamiento SEO, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos que lo que tenemos no cumple con los requisitos mínimos que tiene, la podríamos mejorar cambiándola, ¿vale? No se considera nunca una mejora funcional, bueno, pues todo aquello que
aunque aquí le llamemos un aumento o enriquecimiento, no es un aumento o enriquecimiento sobre algo que no cumple, sino sobre algo que ya cumple. Es decir, si tenemos una página web que cumple con todos los requisitos y le hicimos hace 3 años, no podríamos enriquecerla poniéndole, en vez de 5 páginas web, ponerle 10, por ejemplo. ¿Vale? Ese sería un caso en el que no se podría hacer. Si cumple con el mínimo, ya cumple con el mínimo y no podemos hacerle nada. Pero si no cumpliera con el mínimo, podríamos sustituirla o mejorarla. Tampoco se podría actualizar versiones. Bueno, pues si tenemos un CRM que pasa de la versión 5 a la versión 6, pues no sería financiable si tiene un coste superior. O el upgrade o mejora de versiones, ¿vale? El pasar de un Pro a un Premium, por ejemplo. ¿Vale? Si el Pro ya cumple con los mínimos, pues no sirve pasar a Premium. ¿Vale? ¿Qué se considera mejora funcional? Por ejemplo, aquí en el caso de la gestión de procesos, bueno, pues lo podéis ver aquí. Pues una mejora del rendimiento, capacidad de almacenamiento, porque se exige un cierto almacenamiento, seguridad y protección del equipo, la usabilidad, la integración con plataformas de terceros. Aquí, quien más puede ayudaros, ya no tanto nosotros, que nosotros somos consultora de ayudas públicas, son los agentes digitalizadores, porque son ellos los que van a tener que implantar la solución y son ellos en el caso de que haya algún tipo de mejora o sustitución de una solución previa a una mejor, son los que tienen que justificar, entre comillas, es decir, hay que escribir, hay que redactar unas líneas en las que se diga por qué se hace esta mejora. ¿Vale? Oye, teníamos antes esto y ahora tenemos esto. ¿Vale? Por lo tanto, son ellos los que mejor van a poder ayudar y saber que si tienes un CRM, si ese CRM lo vamos a poder mejorar o no lo vamos a poder mejorar. ¿Vale? Eso es importante. ¿Cuáles son las características del bono aquí digital? Bueno, pues el importe del bono, en primer lugar, yo creo que es lo importante. Ya hemos hablado de 12.000 euros, que son todas aquellas empresas que se presentan hoy, aspiran a 12.000 euros en un bono. ¿Vale? Un bono es una cesión de crédito, no es dinero, nadie recibe dinero en vuestro caso, de las pymes beneficiarias. El dinero lo recibirán en su caso los agentes digitalizadores en el momento que toque. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener como si fuera un cheque restaurante. Oye, tú tienes un cheque restaurante que te puedes gastar en estas cadenas de restaurantes. Pues esto es lo mismo. Tienes un bono que te puedes gastar en lo que son agentes digitalizadores, no en cualquier sitio. ¿Vale? Segmento 1, 12.000 euros. Segmento 2, 6.000 euros. Y segmento 3, 2.000 euros. ¿Vale? Ese es el bono que nos va a corresponder en el caso de que los consigamos. ¿Vale? Tened en cuenta que aquí el problema principal para no conseguirlo, si cumples con los requisitos, porque si no cumples con los requisitos, lógicamente no te presentes, porque no te lo van a dar. Pero si cumples con los requisitos, el mayor hándicap de todos es el no presentarte a tiempo. ¿Vale? En este caso son 500 millones de euros para el segmento 1, que son 6 meses de convocatoria abierta o cuando se acaben los fondos. ¿Vale? Si se acaban los fondos, no se va a acabar en el tercer día ni en el séptimo, estoy seguro. ¿Vale? Porque es la primera convocatoria, la gente todavía un poco despistada y bueno, hasta que se consiga todo esto colocar, pues bueno, puede que pase 2 semanas, que pasen 3. ¿Vale? Pues bueno, en esas 3 semanas, si se han consumido los 500 millones de euros de solicitudes, te quedarías en cola. ¿Para qué? Porque como veréis ahora, cuando el bono alguien no lo utiliza antes de los 6 meses, le caduca y por lo tanto al caducar se libera esa parte del crédito y por lo tanto puede pasar al siguiente que esté en cola de espera. ¿Vale? Entonces, segmento 1, 12.000, segmento 2, 6.000 y segmento 3, 2.000. Como os decía, una vez se reciba el bono, se dispone de un plazo de 6 meses para utilizarlo desde el momento de la concesión, no desde el momento de la solicitud. Si a ti te lo conceden el día 14 de abril, 14 de abril es 14 del 4, pues tirás hasta el 14 de octubre, ¿vale? Para poderlo gastar. Luego, como os decía, cuando os dan un bono, tenéis un máximo para gastar en cada categoría. Por lo tanto, si tú tienes un bono de 12.000, pues tienes 2.000 para gastarte en comercio electrónico, 2.000 en sitio web y 2.500 en redes sociales. Bueno, pues para cada una de esas categorías tenemos que hacer un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización por agente digitalizador. Yo puedo utilizar un solo agente digitalizador para esas 3 soluciones, pero tengo que hacer 3 acuerdos para cada categoría. Una para sitio web, otra para comercio electrónico y otra para redes sociales. ¿Vale? O podría hacer uno con un agente digitalizador, otro con otro y 2 con otra. ¿Vale? O sea, eso no hay problema, pero siempre es uno por categoría. Y no puedo hacer un acuerdo de sitio web con uno y un acuerdo de sitio web con otro. ¿Vale? Es un acuerdo por categoría. ¿Vale? Con esos máximos que decíamos. El bono no hace falta que lo agotes al máximo de 2.000, por ejemplo, en el sitio web. Podemos gastarlo por 1.500, por 750 o por 1.328 euros. ¿Vale? Lo que tenemos es un límite de 2.000. ¿Que te gastas solo 1.328? Bueno, pues más que te quedará para el resto de soluciones. Son cosas importantes. ¿Qué más cosas tenemos?
Bueno, pues lo que os decía aquí, que se va a descontar todo del importe, se descuenta de la factura el importe subvencionable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, si nosotros volvemos al sitio web, una web de 2.000 euros, el máximo que tenemos para canjear es de 2.000 euros, por lo tanto, solamente nos tocaría pagar el IVA en la factura. Pero si nos gastamos porque hacemos una web súper chula, que tiene 20 páginas o apartados distintos, y en vez de 2.000 nos cuesta 3.500, bueno, pues nosotros tenemos que pagar la diferencia entre 2.000 que tenemos como máximo del bono y 3.500, que son 1.500, y además el IVA del total de la factura, porque el IVA, que sepáis que como autónomos o empresas vamos a poder deducirnoslo, ¿no? Y por lo tanto, al poder deducirlo, es como que no lo pagáramos nosotros, ¿vale? Al final lo puedes recuperar o vía soportado o vía devoluciones de Hacienda, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que pagar siempre el IVA y la diferencia que haya por encima del importe máximo del bono. Imaginaos que nos hemos gastado en 5 soluciones distintas y nos hemos gastado 10.200. Por lo tanto, nos quedan 1.800 euros. Pues 1.800 euros sería lo que nos podríamos gastar en la solución, por ejemplo, del sitio web. No podríamos gastar 2.000. Tendríamos el límite máximo de ese bono. Por lo tanto, el bono lo podemos utilizar como nosotros queramos, ¿vale? El beneficiario es el responsable de pagar la diferencia. Y para que todo esto se produzca, que sepáis que es importante que el programa Digital no solo es solicitar el bono y ya está, es decir, solicitarlo hoy o mañana o pasado o en junio o en octubre y se ha acabado. No, ¿vale? Una vez te conceden el bono, hay que elegir el agente digitalizador, que lógicamente pues, forma parte de la pyme beneficiaria, que en algunos casos, por ejemplo, nosotros trabajamos con bastantes agentes digitalizadores y podríamos recomendar alguno, ¿vale? Que por confianza pues, podría ser útil, ¿vale? Y una vez lo eliges, hay que firmar, como os decíamos, acuerdos de prestación de soluciones para cada uno de ellos. Que si entráis en red.es y en la sede electrónica y descargáis el documento, bueno, pues un documento de aproximadamente, quiero recordar que eran 8 hojas. 8 hojas que debes rellenar con números de bono, categorías en las que tienes que estar, el agente digitalizador, los datos de la pyme, etcétera, etcétera. Eso para cada solución que vayamos a hacer. Luego, además, para que pueda cobrar el agente digitalizador, hay que hacer justificaciones. Aunque la justificación la tiene que presentar el agente digitalizador, se hace siempre bajo la responsabilidad de la pyme beneficiaria, que es la encargada, en su caso, de recopilar la información. Aunque parte de esa información la tendrá el agente digitalizador porque es quien ha hecho la factura o quien ha recibido la transferencia, la otra gran parte la tiene que hacer la pyme beneficiaria, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Por lo tanto, no se queda la responsabilidad de la pyme solamente en hacer la solicitud. Y luego que sepáis que durante todo ese trayecto del viaje de las justificaciones que se hace a los 3 meses y a los 12 meses, la justificación es obligatoria a los 3 meses del acuerdo y a los 12 meses de la factura, la pyme debe cumplir con los requisitos iniciales que hemos comentado. Es decir, si una pyme deja de pagar Hacienda y por lo tanto genera una deuda en mora con Hacienda, el bono, por ejemplo, del mes 12, que se le tiene que pagar la agente digitalizador, no se le pagará, ¿vale? Y probablemente te van a hacer que devuelvas ese primer pago que sí que se le hicieron en el mes 3, en esa justificación. Y por lo tanto, lo que vas a tener que hacer como empresa es devolver el dinero, ¿vale? Y pagarle al agente digitalizador de tu bolsillo. Porque es importante, no sé si lo tengo aquí reflejado, bueno, aquí es lo que estaba comentando de la justificación, me he adelantado, perdonad, pero son 2 tramos, como os decía, a los 3 meses y a los 12 meses de la factura. El agente digitalizador va a cobrar un 70% y un 30% para todas las soluciones que hemos visto, todas las categorías, excepto para redes sociales, que es un 40% y un 60%. Se supone que todas las demás tienen una implantación previa más potente y por lo tanto es un 70%, y redes sociales, como suele ser una cosa mensualizada, ¿vale? En el que mes a mes pues, te tienen que ir haciendo post, haciendo control de redes sociales, etcétera, etcétera, y es prácticamente la misma carga que en el mes 1, pues te pagan un 40% al principio y un 60% al final. Para que estos pagos se realicen, como os decía, la pyme tiene que estar cumpliendo con todos esos requisitos, ¿vale? Si no, le tocará pagar a la empresa. En resumen, tantos acuerdos como categorías, el beneficiario no adelantará la subvención y la relación entre las partes, esto es importante, no va a cambiar con el programa Digital. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que antes de firmar cualquier acuerdo de prestación de soluciones con el agente digitalizador, tiene que haber un contrato privado normal y corriente como los que se han hecho hasta ahora. Es decir, yo quería hacer una web, pues el proveedor me va a decir, oye, pues tienes que firmarme este contrato, tienes que firmarme esta hoja de pedido, tienes que firmarme lo que sea. ¿Por qué?
porque como os decía, si no consigues pagar con el bono porque incumples con las condiciones que te obligan a ello, vas a tener que pagar de tu bolsillo, y para ello hace falta un contrato privado. Un contrato privado que pueda el agente digitalizador, lógicamente, pues ir en cualquier momento a donde le haga falta, un juzgado o lo que sea, para reclamar el pago en el caso de que no lo quieras hacer. ¿Vale? Por lo tanto, hay que cumplir siempre con ese tipo de proceso. El representante voluntario, que era la tercera pata que os comentaba antes dentro del proceso del programa Kit Digital, que teníamos acordado la gente digitalizadora y pyme beneficiaria, que yo creo que ha quedado claro, y el representante voluntario es aquel que puede representar a la pyme a la hora de hacer la solicitud y firmar los diferentes acuerdos de prestación de soluciones de digitalización, esas 8 hojas que os comentaba. En este caso, por ejemplo, Innovate, ¿vale? Se presenta como figura de representante voluntario para que quien quiera, y como os han comentado al principio, bueno, pues nosotros nos dedicamos a esto, somos una consultora de ayudas públicas y podemos gestionar todo ese tipo de procedimiento, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí podéis ver, es un servicio de acompañamiento en el que, bueno, en el caso de que seas una pyme del segmento 1, pues ya no te vamos a informar de ninguna novedad ahora porque ya está la convocatoria y la convocatoria hay que presentarse, pero si aquellos del segmento 2 y 3, si contratan ya, ¿vale? Pues podríamos lógicamente informarle de cualquier novedad, ¿vale? El contrato supone simplemente que nosotros os pedimos ya la documentación que tiene que ser recopilada de cara a la solicitud, y sin saber en qué día de junio es, pues te puedes olvidar de si es el día 1 de junio que me pilla en una reunión de no sé cuántos el primer día, o me pilla de viaje fuera, o es el 27 de junio o el 24 de junio que estoy en las fiestas de San Juan, por ejemplo. ¿Vale? Pues bueno, os olvidáis de eso porque nos encargaremos nosotros ya de hacer la solicitud independientemente de dónde estés tú, porque nosotros nos podemos encargar de ello porque nos lo has contratado. Luego hacemos esa solicitud que decíamos y os avisamos de la concesión, aunque a vosotros también os llegaría un correo, pero hay veces que es verdad que la pyme va liada con sus cosas y no presta atención a ese tipo de correos y no sabe si le han concedido o no el bono. Atendemos requerimientos que pueda hacerle Red.es, que pueda hacerle la Cámara de Comercio de España, que es la entidad colaboradora con Red.es para todo el tema de los controles de las justificaciones, por ejemplo, ¿vale? O todo el tema de los agentes digitalizadores que se está haciendo ahora. Y el asesoramiento en todos esos acuerdos de prestación de servicios de soluciones de digitalización con el agente digitalizador, más el acompañamiento, lógicamente, en la justificación con el agente digitalizador. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos esto? Ya para terminar, bueno, pues lo hacemos por 35 euros masiva, perdón, me equivoco, son 50, ¿vale? Era 35, me he confundido a la hora de ponerlo. Son 50 euros masiva la firma del contrato y que es, creo que los compañeros estaban poniendo el enlace por si quería contratarlo a alguien en el chat, y luego es un 5% sobre el importe del bono conseguido, ¿vale? Es decir, si tú quieres contratar, ahora pagarías 50 euros masiva a la firma del contrato y posteriormente a la hora de conseguir el bono te facturaríamos un 5% sobre el bono conseguido, restándole los 35 euros ya conseguidos. Por ejemplo, para el caso de los 12.000 euros, el 5% de 12.000 son 600, menos 35, faltaría por pagar 565 euros, ¿vale? Que sería lo que facturaríamos. Y os acompañaríamos todo ese proceso que os hemos comentado, ¿vale? Bueno, con esto simplemente me queda pues, daros las gracias, lógicamente, aunque ahora abriremos un turno de preguntas y nos comentará Dolo, y os dejamos aquí un correo, ¿vale? Por si alguno tuviera algún problema, duda o necesidad, ¿vale? Y quisiera trasladarnos a alguna cosa adicional a lo que podamos estar comentando ahora y si os quedara alguna duda, ¿vale? Pues si os parece, yo voy a dejar de compartir. Gracias, Tono. Tenemos bastantes preguntas, ¿vale? Casi todas van enfocadas hacia dos sectores, ¿vale? El primero de ellos es sobre qué es una solución de digitalización y qué no es una solución de digitalización. Por ejemplo, nos preguntan si la renovación de ordenadores y software, ¿eso entra o no entra? Vale, este programa está dirigido solamente para software, ¿vale? Por lo tanto, los ordenadores, el hardware no entra, ¿vale? Bien sea ordenadores o bien sea cualquier tipo de hardware. Imaginaos para un tema de ciberseguridad, pues que plantaran algún tipo de hardware antes del ordenador, eso no entraría, ¿vale? Sí que entraría todo lo que fuera tipo licencias, que aunque estuviera dentro, imaginas, por ejemplo, todo el mundo tiene ADSL y nadie paga por el router, como quien dice, ¿no? Tú pagas una cuota mensual por el servicio de ADSL y ya está. Bueno, pues aquí debería ser lo mismo. Tú pagas por ese servicio y luego lo que te facture mensualmente no puede tener formato de hardware, no te puede tener ese nombre. También quieren saber si hay excepciones para presentarse. Por ejemplo, ¿una empresa pública podría presentarse? Vale, quedan fuera de los beneficiarios
las empresas públicas, las empresas de naturaleza pública, como puede ser una cámara de comercio, por ejemplo, y luego las comunidades de bienes y las sociedades civiles sin personalidad jurídica. ¿Vale? Las comunidades de bienes, que sepáis que son transparentes totalmente, son personas lo que hay detrás, la comunidad de bienes simplemente es un reflejo anterior. Entonces, esas empresas no se podían presentar. Y luego todas aquellas, lógicamente, que no tengan actividad económica, porque recordad que estar de alta en el censo de empresarios o de actividades o de retenedores es importante, ¿vale? Para poder participar. Luego también hay un montón de preguntas sobre cómo contamos cuántos empleados somos. En plan, por ejemplo, si somos 3 socios y tenemos 2 empleados, si somos 2 socios, ¿cómo se cuentan? ¿Quiénes se cuentan Vale, y lo quiénes no? importante es, la plantilla media es el certificado que saquemos de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se habla de plantilla media de trabajadores en alta en el año 2021. Esa es la que nos va a dar lo de los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Los trabajadores que trabajan en la empresa. A partir de ahí, a ese número le podemos sumar los autónomos que estén en la empresa, que sean en formato societario, que serían todos aquellos administradores que están obligados a ser autónomos o aquellos socios que trabajan en la empresa que están obligados a ser autónomos, así como los familiares que son obligados a ser autónomos por convivir con alguno de ellos, ¿vale? No serviría porque yo tengo un repartidor que es autónomo, que trabaja para mí al 100%, y por lo tanto lo incluyo. No, eso no sirve. Sirve solamente los empleados contratados por cuenta ajena, más esos autónomos societarios o colaboradores, siendo colaboradores los familiares que conviven con esas personas societarias. También querían saber la subvención, o sea, el bono, ¿qué cubre? ¿Cómo se paga? ¿Cómo lo cobran ellos? ¿Cuántas soluciones pueden ellos contratar? ¿Se tiene que gastar solo en una solución? Ya, eso sí, eso lo hemos contado antes, ¿no? Tú tienes un bono, bueno, lógicamente el de 12.000 euros se lo va a poder gastar en muchas más cosas, igual que el de 6.000, que el de 2.000, ¿vale? Pero tú puedes aplicar, aún teniendo un bono de 2.000, pues 1.000 euros o 500 o 700 a redes sociales, porque no necesitas un gran trabajo por parte del profesional, y luego 1.000 euros a la página web. O sea, podemos utilizar en las soluciones que queramos. Aplicar 500 solamente en la página web, aunque nos cueste 2.000. Aplicar 3.000 en esta otra, aunque nos cueste 5.000. ¿Vale? Somos nosotros quienes podemos aplicar la cantidad del bono que queramos a cada una de las soluciones. Y siempre hasta lo que nos dé esa solución. Perdón, el bono, hasta lo que nos dé el bono. También hay preguntas que van relacionadas sobre los pasos. ¿En qué momento la pyme beneficiaria se tiene que poner en contacto con el agente digitalizador y en ese proceso, cuándo lo contrata? ¿Puede ya contratarlo? ¿Se tiene que esperar a tener el bono? O sea, tú podrías, entendemos que se puede contratar ya con el agente digitalizador, pero tú, lógicamente, como no tienes el bono, no vas a poder aplicar el bono todavía. Por lo tanto, no recomendamos que nadie os empiece a trabajar hasta que tengáis el bono, porque es necesario firmar ese acuerdo previo, que sí que es un acuerdo en el que tú tienes que tener el bono concedido, porque uno de los datos que tienes que poner en el acuerdo es el número de tu bono, ¿vale? Y por lo tanto, no formaría parte del programa Aquí Digital hasta que no esté firmado ese acuerdo. ¿Vale? O sea, tú puedes firmar ya un contrato si quieres y sabes que es un agente digitalizador, porque es un paso previo la obligación de firmar un contrato privado entre las partes. ¿Vale? Pero hasta que tú no tengas el bono, y más sobre todo si eres una empresa de segmento 2 o segmento 3, que es en junio y en octubre, pues bueno, queda mucho tiempo todavía como para que tú puedas tener el bono y tengas un contrato privado firmado. ¿Vale? Tenemos también un par de preguntas que nos están consultando si ellos contratan con nosotros para que nosotros seamos agentes digitalizadores, ¿qué pasos, qué es lo que les hacemos? Bueno, agentes digitalizadores nosotros no podemos ser. ¿Vale? Ay, Somos sí, representantes representantes voluntarios. voluntarios. Eso es. Vale, entonces, nada, como representantes voluntarios, lo que haríamos nosotros es plantearos el contrato, firmar el contrato, hacer ese pago de los 50 euros masiva que os han facilitado el enlace y posteriormente os pediríamos la documentación que nos hiciera falta para hacer la solicitud. Y a partir de ahí, en el momento que se consiga el bono, que sepáis además que esos 50 euros masiva os los devolvemos en el caso de que no consigáis el bono, pero siempre que no consigáis el bono, no por causas imputables a vosotros por tener deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, sino porque imaginaos, contratáis a alguien ya del segmento 2 o del segmento 3, que es el mes de junio y el mes de octubre, hoy tenemos unas condiciones para el segmento 1, imaginad que las cambian porque se dan cuenta de que, oye, jolín, es que hemos puesto 6 meses de actividad, pues ahora hay que ponerlo en 6 meses también, pero a partir de junio.
Y resulta que lo que os había dicho que si constituíais en diciembre pasado ya podíais presentaros en junio y os cambian las tornas. Bueno, pues si no os podéis presentar, lógicamente os devolvemos el dinero. ¿Vale? Eso no hay ningún problema. Y los pasos son todos los que hay que hacer. ¿Vale? Es decir, hacemos la solicitud, os ayudamos en la parte del acuerdo, que lo podemos firmar como representantes voluntarios nosotros, el acuerdo de prestación de soluciones de digitalización con el agente digitalizador, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que ahí os podríais casi olvidar de todo, excepto de aquello que nos hiciera falta que tuvierais vosotros, lógicamente, como pueden ser justificantes de pago de facturas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Una asociación o una empresa sin ánimo de lucro puede pedir el kit digital? Si ¿O una tiene, asociación sectorial? si tiene IAE, sí. Si no, no. Normalmente por ser asociación no tienes actividad económica, pero puede ser que esa asociación, como os decíamos antes, se puede tener una actividad económica porque resulta que aparte de prestar esos servicios a sus asociados, pues bueno, hace otro tipo de servicios. Si tienes ese IAE dado de alta, sí que podrías. Y si yo, por ejemplo, ya he contratado con un agente digitalizador para que ya me empiece a hacer una página web, pero yo todavía no tengo el bono digital, ¿qué puedo hacer? ¿Le puedo hacer pagos a cuenta? ¿Tengo que esperar a No, tener el bono? hay que esperar a tener el bono para poder hacer cualquier cosa. Es decir, cualquier papel que hagas aparte del contrato, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. ¿Vale? Porque puedes dar al traste con toda la parte esta del programa aquí digital. Pues Tono, muchas gracias. Son las 10:02, nos hemos ido solamente 2 minutitos. Os recordamos que ha quedado grabada el webinar y que cualquier cosa que nos queráis consultar, si alguna cosa no os ha quedado clara, nos podéis enviar un email a KitDigital. Bueno, tenemos aquí una pregunta. A Sí, si ver, quieres atendemos casi todo lo que haya y ya está, no hay ningún problema. ¿Sabes? Aguantamos un poco más, hasta y media como sí, mucho. vale. Es que Rodrigo nos está preguntando si el dato para el requisito de facturación inferior a 10 millones lo obtendrán sobre el resultado del año 2020 o sobre 2021. No, es que os he comentado que el único dato que van a tener en cuenta es el de el número de empleados, según plantilla media del 2021, lo que le puede sumar los autónomos. Olvidaos de facturación y del total balance. En principio han dicho que no van a mirar eso. Solo van a mirar el tema del número de empleados. Si superamos los 50 empleados, nos quedamos fuera. Tened en cuenta, como os decía, que una empresa deja de ser pyme, pequeña empresa, perdón, cuando supera los 50 empleados o cuando supera los 10 millones de facturación o cuando supera los 10 millones de balance. Si no cumple con dos de estos requisitos, si cumple con dos de estos requisitos, dejas de ser pequeña empresa. Pero si lo que están diciendo es que si sois 50 o 51 ya no te puedes presentar, tened en cuenta que no están contemplando ni los 10 millones de facturación ni los 10 millones de balance, que puede que no cumplas con esos dos y tengas 51 empleados. Por lo tanto, lo que han hecho es una tabla de corte raso, es decir, una tabla rasa, perdón, pues cojo y en 50 corto. Me da igual lo que factures y me da igual el balance que tengas. Si tienes menos de 50, entras. Si tienes más de 50, me da igual que no seas mediana empresa. No entras, ¿vale? Porque como tengo que industrializar esto, pues no puedo entrar en ninguna otra forma de comprobarlo, ¿vale? Por lo tanto, olvidémonos de grupo de momento, presentémonos, no hay ningún problema. Como os he dicho, en nuestro caso, si os ayudamos en la gestión, si tenéis varias empresas que hacen grupo y superan los 50 empleados, los 10 millones de facturación, etcétera, os devolveríamos el dinero, lo probamos, o sea, probémoslo, no hay ningún problema. Son 50 euros por empresa, os lo devolvemos en el caso de que no se consiga por causas de grupo, ¿vale? No hay ningún problema. Joana quiere saber si se puede gastar el bono en redes sociales. Sí, claro, pero no en publicidad, ¿eh? La publicidad no entra. Aquí lo que entra es la gestión, es decir, una empresa que de forma profesional pues, te dé de alta en las redes sociales que te exige la categoría, que te lleve un control, que te dé informes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que te dote de publicaciones, etcétera. Pero no podemos hacer publicidad, ¿eh? El ads no entra en ningún momento. Vale, y también quieren saber sobre los plazos. Una vez nosotros tenemos ese acuerdo con el agente digitalizador, ¿cuántos meses tenemos para gastar el bono? ¿Cuántos meses funciona todo? No, en el momento que tengamos el acuerdo firmado con el agente digitalizador ya se cortan nuestros 6 meses. Lo que tiene que hacer el agente digitalizador ya entra en su parte. O sea, nosotros tenemos 6 meses desde que nos dan el bono. Si durante esos 6 meses firmamos el acuerdo ya con el agente digitalizador, lo que le corre el plazo es a él, porque en un plazo de 3 meses debe de implantar la solución, en vuestro caso, y emitiros la factura y vosotros pagar la diferencia, lo que corresponda. ¿Vale? Es decir, empieza de su parte, es decir, el que tiene que cumplir es él con esa parte. Vosotros ya habéis canjeado, ya es suficiente. ¿Vale? Tenéis que colaborar, lógicamente, que si habéis pedido una página web, pues le deis las indicaciones de cómo queréis la página web.
¿vale? Que no estéis siempre postergando, ¿vale? Pues sería una complicación para todos al final. Pero en principio, en un momento has canjeado, ya no tienes problema, ¿vale? También nos preguntan sobre cómo averiguar ellos el tema de las mejoras funcionales de cada una de las soluciones de digitalización. Nada, y la recomendación es la de ir a un agente digitalizador y que os lo digan ellos, ¿vale? Son los especialistas en esta parte. A mí me encantaría poder ayudaros a nosotros, ¿no? Pero al final tampoco entra en nuestro conocimiento el tema de la digitalización como tal y podemos daros la definición que da Red.es en la convocatoria, pero que es la que hemos trasladado hoy en la presentación, pero no podemos deciros si lo que tenéis hoy, si un SAGE 50 entra o no entra, o si entra una solución de cualquier otro proveedor, ¿vale? A ver, querían saber también, Enrique, ¿quieres saber cómo es el paso este cuando tú te metes en red.es? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasos tienen ellos que hacer? Pero para... Una vez nos damos de alta como interesados en red.es con el certificado digital, ¿en qué apartado realizo la solicitud? Entiendo que se refiere Sí, también al test de autodiagnóstico de Acelerapyme. bueno, el test de autodiagnóstico es en Acelerapyme. En Red.es lo que tienes que entrar es en la sede electrónica para hacer la solicitud con el certificado digital, empezar en trámite de la convocatoria para pymes de 10 a menos de 50 empleados y a partir de ahí empezar a rellenar todos los formularios y adjuntar los documentos que te exigen, ¿vale? O sea, es sencillo si lo sabes utilizar, lógicamente, ¿vale? Y si no, pues bueno, en algunos casos pues te vas a quedar un poco parado, pero bueno, en principio en la sede electrónica de Red.es es donde se tiene que hacer la solicitud. En este caso del segmento 1 a partir de las 11. Vale, y en el caso de lo que comentaba Do, lo del test de autodiagnóstico, es entrar en acelerapyme.es, registrarte, hacer el test y con eso ya lo tendrías. Acordaros de que en el registro lo que te piden es los datos de la empresa o del autónomo. Hay que poner ese CIF de la empresa o ese DNI o ese NIF del autónomo, porque es lo que luego se va a cotejar a la hora de hacer la solicitud, ¿vale? Para ver si se ha realizado o no el test correspondiente. Una sociedad civil particular puede presentarse a la convocatoria, no tiene escrituras de constitución, tiene acuerdos sociales y sí tiene IAE. Pues bueno, en principio lo se podría intentar. La exigencia que tiene es que nos hemos encontrado con alguna sociedad civil que sí que se podía, porque se ve que había alguna norma antigua, hay algunas que no tienen personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, y entonces pues no te sabría decir, o sea, no llego a conocer yo esa pata tan concreta, ¿sabes?, de las sociedades civiles. O lo preguntaría o lo intentaría, ¿vale? Y ya está. ¿Qué documentos deben de adjuntar en la solicitud? En la solicitud, como documento, si lo haces tú mismo, no te piden ninguno. Vamos, es toda información que tienes que tener. IAES, datos si tienes empresas vinculadas, datos de la empresa, si tienes hecho el test. No, ningún documento adjunto. Pero siempre perdona que autorices a que Red.es haga la consulta de oficio a todo, ¿vale? Si no lo autorizas, tienes una lista de algo así como 8, 9 o 10 documentos que adjuntar. Si le permites que lo consulten todos ellos, pues eso que te ahorras de adjuntar, ¿vale? Si no, tienes bastante tela, de impuestos de sociedades, de plantillas medias, de escrituras, etcétera, etcétera. Tienes bastantes cosas que presentar. Maite Trujillo nos pregunta si el agente digitalizador puede ser representante voluntario siempre que no firme la solicitud. No, o sea, el agente digitalizador puede ser representante voluntario y firmar la solicitud. Lo que no puede hacer luego es firmar los acuerdos de prestación de soluciones de digitalización. Es decir, el agente digitalizador acabaría en la solicitud. En el momento consigue el bono, ya no podría intervenir en nada, ¿vale? Por parte del solicitante, de la pyme beneficiaria, ¿vale? Pero hasta la solicitud podría actuar en todo momento. Joana pregunta si se puede usar el bono para un agente digitalizador que cobre con cuotas mensuales y no con un pago único. No. O sea, sí, pero no, porque lo que tiene que hacer ese agente digitalizador es convertir todo en un solo pago, porque las soluciones que se prestan es por un año entero, por 12 meses. Por lo tanto, si te cobran 50 al mes, pues tiene que hacerte una factura de 600 euros, ¿vale? Porque tiene que ir todo en una única factura. A ver, Alba,
Si se ha concedido una ayuda para una licencia, pero no hemos recibido el dinero todavía, ¿se debe de informar? ¿O solo si se ha cobrado o si es para la misma categoría? ¿Una ayuda para una licencia? Bueno, al final lo que tienes que hacer es que si tú no vas a pedir, no vas a utilizar el bono para esa licencia, entiendo que estás hablando de temas de software, ¿vale? Si no no utilizas el bono para esa licencia, no pasa nada. El problema es que utilices alguna ayuda para alguna de las soluciones en las que utilices el bono. Imagínate, te dan una ayuda para una página web y te la dan para el 50%. Y luego quieres aplicar tú la diferencia con el bono. En ese caso sí que tendrías que informar, ¿vale? Aparte de ver la compatibilidad que tiene también la otra ayuda con otras ayudas. Es decir, si la otra ayuda no te permite que utilices otras ayudas para poder amortiguar el gasto que tienes en esa solución, lógicamente no podrías utilizar el bono. O sea, hay que leerse bien la otra ayuda que tengas, que hayas solicitado y que posiblemente te puedan conceder. Si te la conceden y rehusas o la rechazas, pues no pasa nada. El problema es que también la aceptes. Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Repetimos que, bueno, hemos grabado todo el webinar y tenéis el email que os hemos dicho antes, el de keydigital@innovate40.es, a vuestra disposición para hacernos todas las consultas que necesitéis. La grabación os la podemos enviar a todo aquel que ha estado apuntado en el webinar. Y mira, Juan Pamies quiere saber si con 4 empleados ya se puede solicitar hoy. No. No, hay que esperarse a la siguiente, a junio. Hoy es a partir de 10 hasta menos de 50. Pues yo creo que hasta aquí. Son las 10:12. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. Os voy a escribir el email. Por si alguien necesita enviarnos alguna pregunta o necesita contactar con nosotros. Sí, pregunta aquí Jesús Cano, veo yo, ¿nuestro agente digitalizador puede ser el representante voluntario? Sí, puede serlo, pero solamente para solicitar el bono. A partir de ahí no podrá hacer nada más, ¿vale? Sí, enviaremos si quieres el enlace a todos. Os enviaremos el enlace a todos y así podéis repasar las A dudas quien que quiera que lo tengáis. utilice. Eso es, eso es. Y ya sabéis que nos podéis consultar o podéis contactar con nosotros para si se os ha quedado alguna duda. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.